¿Me pueden acompañar, por favor, en su Biblia en Filipenses 4:8, si son tan amables? Filipenses 4:8. Vamos a esperar que todos lo tengan para que podamos. 4:8, Filipenses 4:8. ¿Estamos listos? Este devocional tiene por nombre Metamorfosis y tiene como una signo de interrogación, ¿ya vieron? Cuando piensan en metamorfosis, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Una transformación. ¿Y dónde vemos en la naturaleza esa metamorfosis? En la oruga, ¿verdad? Como que es bien común hablar de la oruga y que se convierte en una bella mariposa. Aquello que se arrastraba se convierte en algo que vuela y que es muy bonito. Y de eso queremos hablar en esta mañana y por eso vamos a comenzar a ver en Filipenses 4:8. Y estoy usando la versión, en este versículo, estoy usando la Biblia, el lenguaje actual, que lo dice de esta manera. Y ustedes lo pueden estar viendo en la traducción viviente, o lo pueden ver en la Reina Valera. Pero dice de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué? Verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merecer elogio, en esto, ¿qué dice aquí? ¿En esto qué? Meditar. Es muy importante que veamos las palabras que se está utilizando en este versículo, pero vean aquí lo que está diciendo Pablo. Dice que si cambiamos, invertimos el versículo, dice: mediten en esto, en todo lo que, en todo lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo que es justo, en todo lo puro. Y al final él pone esta parte: en esto meditar. ¿De quién es la responsabilidad de meditar en esto? Nosotros queremos que, muchas veces, no sé si ustedes se han identificado, yo lo hacía hace mucho tiempo, que decía, Señor, cambia mis pensamientos, Señor, cámbiame esto y cámbiame aquello, y el Señor así como, oye, ahí está la palabra. O sea, la palabra dice en este versículo: en esto meditar. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de meditar en esto? A nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de meditar en todo lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo que es puro, en todo lo amable. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad de nosotros meditar en ello. ¿Vamos bien? Y puedes decir, oye, pero ¿cómo medito? Porque después dice en Josué 1:8, meditad de día y de noche. Y dices tú, ¿cómo le hago meditar de día y de noche? No puedo estar, tengo que estar haciendo ahí algunas estrategias para meditar. No, pero piensa en esto, piénsalo de esta manera. ¿Te acuerdas de aquella deuda que tenías que pagar al siguiente día? Y que no tenías para pagarlo al siguiente día. Y pasaste 24 horas, te levantaste a las 5 o 6 de la mañana, oraste al Señor y dijiste, Señor, ayúdame, y pasaste todo el día, te fuiste en el carro, o tomaste un Uber, o te fuiste en tu auto, lo que sea que hayas agarrado, y ibas pensando, ¿te acuerdas? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr pagar eso? Llegas al trabajo y haces lo que tienes que hacer. Llegas a la oficina, llegas al taller, lo que tengas que hacer, y estás pensando todo el tiempo, ¿cómo voy a pagar? O sea, estás haciendo tu rutina diaria, estás trasladándote, estás trabajando, pero sin embargo está aquí en tu cabeza. Le estás dando vueltas, le estás dando una y otra vez, ¿cómo voy a pagar? Sales después de 8 o 9 horas de trabajo, sales y sigues pensando, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo le voy a hacer? Y la preocupación te empieza a agobiar, te empieza a abrumar, ¿cómo le voy a hacer? Llegaron las 10 de la noche, pasaste todo el día pensando. ¿Qué hiciste todo el día? Meditando. Todo el día te la pasaste meditando, y dice la Biblia, meditar en este libro de día y de noche. O sea que sí podemos meditar de día y de noche. Nada más que tú y yo tenemos que decidir en qué vamos a meditar. Si meditamos en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo que tiene alguna virtud, o vamos a estar meditando en la preocupación. Pero se dan cuenta que sí podemos meditar en ambas cosas. No significa que tenemos que estar orando todo el día o estar en la palabra leyéndola 24 horas. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que estamos meditando. Y entonces, ¿qué significa la palabra meditar? Meditar viene de la palabra griega
No quiero ni leerla porque me voy a equivocar. Logisomai, o como usted lo quiera leer, pero logisomai tiene ese significado, el motivo de tus pensamientos, lo que mueve tus pensamientos. Eso es meditar, lo que mueve tus pensamientos. Otra definición es reflexionar en ellos una y otra vez. Es como esa preocupación, ¿te acuerdas? ¿Y si pido prestado? ¿Y si me endeudo? ¿Y si meto la tarjeta? Lo que sea, pero estás meditando, estás dándole vueltas. Y es lo que dice la última definición, darle la vuelta por todos lados. Me gusta mucho como dice la directora Julie Palomares esto. Dice ella que meditar es como agarrar algo y como esto, darle la vuelta por todos lados. Es como agarrar esta caja y empezar a verla, tocarla por todos lados, revisarla. Eso es meditar. Entonces cuando nos está diciendo Pablo, tú puedes meditar en esto, tú puedes meditar en todo lo bueno, en todo lo malo, en todo lo que es digno de elogio, en todo lo verdadero. El responsable de esos pensamientos, ¿quién es? Nosotros somos una nueva criatura. Dice ¿qué dice 2 Corintios 5:17? El que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación, ya somos nuevos. El problema no es en nuestro espíritu, el problema es en nuestra mente, que tenemos que empezar a renovar nuestra mente, tenemos que empezar a transformar nuestra mente, tenemos que empezar a hacer cambios, y eso es lo que estamos hablando aquí. Yo soy responsable de esto, yo soy responsable de lo que yo voy a pensar. Romanos 12, 1 al 2, esta es la transformación bíblica. Esta transformación es la que todos los hijos de Dios deberíamos estar pasando. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que ¿quién tiene que hacer esta transformación? Yo. Así dijimos nosotros, pero diga yo. Apropiéselo. De esa manera dice que si no transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de tu entendimiento, de tu mente, de tus pensamientos, de cómo meditas, de cómo provocas esos cambios en tu mente, para que comprobéis, ahora sí, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tiene que suceder, ¿quién va a transformar esta mente? Yo. A través de la palabra, a través de meditar en la palabra, a través de estar meditando en lo bueno, en lo verdadero. De esa manera tú vas a estar transformando tu mente, tu entendimiento. No significa que ya lo hayas alcanzado, no significa que seas, wow, ya tengo la mente de Cristo por completo. En tu espíritu sí, pero en tu mente, en ti, tienes que tomar decisiones y empezar a meditar. Yo sé que los cristianos comúnmente es la oración que hacen, Señor, cambia mis pensamientos. Y el Señor dice, no, transfórmatelos. O sea, uno puede estar te quieres quitar la responsabilidad y decir, no Señor, tú cámbiame, tú transfórmame. Y dice, no, tú transfórmate, tú cámbiate. Yo ya te hice una nueva creación. ¿Sabían que Dios no repara personas? Dios no repara personas, Dios no arregla personas. Dios las hace una nueva creación. Es una nueva criatura. O sea, Él no te reparó, Él te hizo una persona nueva. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17, eres una nueva creación. Pero tú y yo tenemos que transformarnos. La transformación bíblica, Romanos 12, 1 al 2, decide transformarte. Y esta es la raíz etimológica de la que es transformados, que es la palabra metamorfo. Y aquí está, que es la Strong 3339, ahí la puedes checar, la puedes comprobar. Y vamos a separar esta palabra en dos partes, meta y morfo. Meta es lo que resulta después de una acción, ¿ok? Y morfo cambia a otra forma. Entonces significa que tú y yo tenemos que llevar esa transformación. Esto es lo que va a pasar, que va a cambiar tu manera de pensar, que va a cambiar tu manera de ver las cosas, tu manera de meditar las cosas, y todo es nuestra responsabilidad. Y como hablábamos al principio, el ejemplo de la metamorfosis en la naturaleza es esta hermosa mariposa que antes era una oruga. La mente es el medio de la transformación. En tu mente, en tu entendimiento, es donde va a suceder esta transformación. Tú ya eres justo delante de Dios.
Eres una nueva criatura delante de Dios. No hay nada de malo con tu espíritu. Tú con Él, como lo vieron en el discipulado, eres una persona justa. ¿Se acuerdan qué significaba justo? ¿Hicieron la tarea? Eso es gracia. ¿Qué es ser justo? Una definición sencilla que dice el discipulado. ¿Qué es ser una persona justa? Por ahí. ¿Qué será? ¿Segundo año? ¿Quiere participar también? ¿Sí? Estar en la posición correcta con Dios. Ok, eso es muy buena. Un aplauso para ti. Estar en la posición correcta con Dios. Y luego dice otra definición. Justo es como si nunca hubieras pecado. Ser justo es como si nunca hubieras pecado. Qué padrísimo. Eso, el problema ya no es en tu espíritu. El problema ahora, ¿dónde es? En esa transformación. Acá. Y la transformación de esta mariposa a mí me llama mucho la atención, porque hay 4 etapas de la transformación en una mariposa, que primero es un huevo, después se convierte en una oruga, y después se convierte en una crisálida, y después se convierte en una hermosa mariposa. Pero me llama mucho la atención cuando estaba leyendo acerca de la metamorfosis, el proceso cuando deja el huevo. ¿Sabes dónde lo deja? No lo puede dejar en el concreto, no lo puede dejar en un ladrillo. Tiene que dejar el huevo en una planta. ¿Por qué? Porque el huevo va a crecer y se va a convertir en una oruga, y la oruga va a sacar los nutrientes de la planta. Eso me recuerda mucho a la palabra que dice Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. La oruga tiene que estar pegada ahí. La oruga no tiene en sí todo el potencial para crecer. Ella tiene que estar pegada a esa rama, a esa plantita, para convertirse en una oruga y eventualmente convertirse en una mariposa. El potencial está ahí, pero tiene que estar pegado a la planta. Tenemos que estar pegados a la palabra. Tenemos que estar pegados al entendimiento de la palabra. Tenemos que apegarnos a lo que el Señor piensa de ti. Estar meditando en lo verdadero, en lo justo, en lo puro. Ahí tenemos que estar pegados, como esa oruga, y sacar los nutrientes a la palabra. ¿Sí? Esto es la parte de la metamorfosis. Era la palabra transformados. Significa metamorfosis. Y un segundo punto que quiero poner aquí es: mi pensamiento da como resultado mi fruto. Y aquí vemos a esta persona que él tiene que esforzarse cada día, porque algún día sembró una semillita de manzanas, puede ser, ahí la puso, pero ¿quién tiene que cuidar esa semilla que está cayendo? ¿Quién tiene que cuidarla? Tú tienes que estar dando también nutrientes, tienes que darle permiso a que tenga agua, que tenga sol, que tenga aire, para que tú, como decía Andrew Womack en las clases pasadas en el primer año, tú nada más dejas la semilla ahí y tú no te preocupas, tú nada más siembras la palabra, cuida la semilla y solita va a dar su fruto. No tienes que hacer trampa, no tienes que obligar a la semilla: ándale, da fruto, ya crece. No, tú simplemente la dejas ahí y solita va a estar creciendo. Salud. Gracias. Entonces tú y yo tenemos que empezar a sembrar cosas correctas. Es insensato estar pensando hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Eso se lo adjudicaron a Einstein, pero no es de Einstein, no es de él. Pero es un dicho muy común. O sea, si uno sigue haciendo cosas, es la definición de locura, según. Hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Y yo creo que aplica muy bien. Si queremos empezar a tener resultados diferentes en nuestro exterior, tenemos que empezar a hacer cambios en nuestra manera de pensar, hacer cambios en nuestra manera de ver las cosas, en qué palabras estamos usando. En otros devocionales vamos a hablar acerca del poder de las palabras, pero en este devocional quiero hablar acerca de cómo siembras la palabra, cómo te transformas a través de ella. Y podemos hablar muy sencillo, digo, en la naturaleza está todo, ¿no? Siembra semillas de naranja y ¿qué vas a tener? Así es sencillo, no tiene mucha ciencia. Si tú siembras manzanas, tienes manzanas. Tú siembras preocupación, cosechas preocupación. Si tú siembras ansiedad, cosechas ansiedad. Si tú siembras la palabra, vas a tener frutos de la palabra. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. O sea, todo lo que tú siembras, dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a sembrar, va a cosechar. Eso es muy sencillo ver en la naturaleza y aplica igual desde el principio en el reino de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que permitir, es lo que dice en Romanos 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente,
lleva ¿a dónde? A la muerte. Este versículo dice en la Reina Valera, que si estás enfocado en la carne, su final ¿cuál es? Muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva ¿a dónde? A la vida y a la paz. Entonces hay que tener una distinción cada vez que defines tus pensamientos. Este pensamiento que yo estoy teniendo, ¿qué pensamiento estoy permitiendo? ¿A quién estoy dando permiso tener? A la naturaleza pecaminosa, que es la carne. Y la carne no tiene nada de malo. La carne habla de las emociones, habla de los 5 sentidos. La carne tiene que ver cómo hueles, cómo oyes, cómo sientes, cómo ves. Me falta uno. Cómo tocas. Eso es la carne. Si tú y yo dependemos de esta naturaleza, de la carne, dependemos de la vista, dependemos de cómo se ven las cosas, dependemos de cómo se escuchan las cosas. No, es que la crisis económica, y es que AMLO, y es que la gasolina, y estamos meditando en eso, estamos permitiendo esos pensamientos de lo que estamos escuchando, o de esa notificación que llegó al correo y dices tú tengo que ir a Hacienda o no sé qué cosas. Si dependes de todo esto en tu carne, en tu naturaleza, el camino es muerte al final. Pero si tú permites que el Espíritu también controle tus pensamientos, si tú meditas en el Espíritu y en la palabra, es vida y paz. Pero ya veo en el verbo que está ahí arriba, esa acción, ¿qué dice? ¿Quién tiene que permitirlo? Tú y yo tenemos que permitirlo. Tú y yo tenemos que decidir qué pensamiento. Y es que tú tienes que decidir en la mañana, decir, ¿qué voy a pensar hoy? Todo lo bueno, todo lo amable, voy a pensar en la preocupación, en la ansiedad, en cómo le voy a hacer, en cómo va a estar cómo va a estar aquello. Y como decía al principio, nosotros estamos, siempre hay una idea de Señor, saca estos pensamientos, los echo fuera en el nombre de Jesús y los reprendo en el nombre de Jesús. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, transfórmate. Esos pensamientos que estás teniendo de preocupación o de ansiedad o de cómo le voy a hacer o qué va a pasar o se va a acabar el mundo, va a caer el asteroide, no va a caer el asteroide y te preocupas por todo eso, no los eches fuera, transfórmalos. ¿Cómo los vas a transformar? A través de la palabra, meditando en la palabra. Eso es la manera en que tú y yo vamos a empezar a ver fruto, como la imagen de este granjero. Vas a tener el fruto una vez que tú estás cuidando sus pensamientos, la manera en que ves las cosas. ¿Con qué lente estás viendo las cosas? ¿Con el lente de la palabra o con el lente de la carne, de los 5 sentidos? El espejo de la palabra es... ¿quién es? Es Jesús. ¿Quieres ver cómo eres tú? ¿Quieres ver quién eres tú? ¿Cómo Dios te ve a ti? ¿Qué tipo de pensamiento tienes? Dice 1 Juan 4:17 que tal como Jesús es, somos nosotros en este mundo. 2 Corintios 3:18 dice que tenemos que ser transformados a la gloria de Dios. Y ahorita vamos a ver qué dice este versículo. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo pueda leer? 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vean, pongan atención en las palabras, porque dice, con el rostro descubierto, ahora vas a la palabra y te reflejas ahí en la palabra. ¿Y a quién estás viendo? Estás viendo a Jesús. Cuando tú estás viendo el espejo de la palabra, porque tú físicamente, hoy en la mañana, si te peinaste, bueno, si no te peinaste como yo, pues no, ¿verdad? Pues si te peinaste, fuiste al espejo y te viste, te arreglaste, te maquillaste las mujeres, y todo lo demás que ya se hicieron en el espejo. Ahí pudiste ver tu rostro físico. Pero quieres verte en lo espiritual, vas a la palabra y ves cómo es Jesús. Y vas a ver la opinión. Ahorita vamos a ver qué significa esto, porque dice la palabra aquí. Vamos a ver, somos transformados ¿a qué? A su semejanza, con más y más gloria. ¿Y qué es la palabra gloria? Y con esto quiero terminar. ¿Qué es la palabra gloria? ¿Qué significa la palabra gloria? Gloria viene de la palabra doxa.
Y doxa significa buena opinión, estima, concepto de Dios acerca de Jesús. En otras palabras, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, habla de la buena opinión que tiene acerca de Jesús. ¿Y qué crees? Que tú eres como Jesús en la tierra. Tú eres como Jesús en la tierra. Entonces, ¿cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo te ve el espejo de la palabra a ti? ¿Cómo te estima? ¿Qué concepto tiene de ti? Eso es la palabra doxa. Dios tiene pensamientos de ti, acerca de ti buenos. Son pensamientos de bien y no de mal. Que tiene una buena opinión de ti. Tú cuando te ves en la palabra, te vas a ver como es también. Tú vas a la palabra y te ves ahí y dices tú, wow. Yo pensé que era un gatito tímido y temeroso y todo, pero no, cuando tú vas a la palabra y dices, Señor, no, tú eres como yo. Tú vas a ver aquí en 2 Corintios 3:18 que dice, tú vas a ver la gloria de Dios en el espejo de la palabra. ¿Qué tal si empezamos a meditar en esto? ¿Qué tal si empezamos a meditar y a transformarnos? Porque es lo que dice aquí, somos transformados a su semejanza cuando tú y yo nos estamos viendo en la palabra y cuando estamos meditando en eso. Pero la responsabilidad de transformarse es tuya, es tuya. Tú tienes que transformarte. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer contigo, ya pagó un precio por ti, ya te dio ese regalo inmerecido, como decía Vicky. Ahora tú y yo vamos a la palabra y tú no eres un gatito tímido y temeroso, tú eres un gatito poderoso, un león poderoso. Eso es lo que somos nosotros. Ahora, la pregunta es aquí, ¿cómo es Jesús? ¿Qué adjetivos puedes dar acerca de Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Me ayuda alguien? Amoroso. Ok, amoroso. ¿Qué más? Bondadoso. Paciente. ¿Cómo es Jesús? Tolerante. Tolerante. Justo. Santo, justo, fuerte, valiente, Agradable. inteligente, Sí, amable, sabio. amigable. Sí. ¿Qué tal? Todas esas cosas. Sí. Entonces, tal como Jesús es en este mundo, ¿quién es? Entonces ahora cámbiale, ya no es Jesús. Ahora di César es amigable, César es amable, César es bondadoso, César es fuerte. Cámbiale la palabra Jesús y ahora ponle tu nombre. Porque tal como Jesús es, somos nosotros en este mundo. ¿Qué tal si nos empezamos a ver como Dios nos ve? ¿Cómo cambiaría eso en nuestro comportamiento diario? ¿Cómo cambiaría eso con nuestra familia? ¿Cómo cambiaría eso en nuestro empleo? ¿Cómo cambiaría eso en la sociedad? Si empezamos a vernos y a meditar y reproducir a Jesús en cada situación, en cada circunstancia. ¿Sí? Jesús es puntual. Yo puedo ser puntual. Amén. Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Ya se sentieron, ¿no? Era para que no se despertara. ¿Sí? Dios no es hombre para mentir. Él siempre cumple su palabra. Entonces nosotros somos como Jesús en la tierra. ¿Cómo es Jesús entonces? Ya lo dijimos. Esta transformación que estamos hablando está pasando en ti. ¿Ya diste el paso? Porque esto tienes que hacerlo tú. Puede estar Andrew Womack aquí en persona y estarte enseñando en persona, pero si tú no estás decidido a transformarte, puede estar quien sea aquí. Pero si tú ni yo no decidimos transformarnos, esa pregunta es para ti, para mí. Esta transformación, medítala un poquito. ¿Ya está pasando en ti? ¿Ya diste pasos? ¿Ya sembraste las semillas? ¿Ya empezamos? ¿Qué cambios ves en tu vida? Dices tú, bueno, no los he visto, pero estoy esperando estos cambios también. Yo quiero empezar a producir estos cambios. Yo quiero empezar a que se note con mi familia, que se note en mi trabajo, que se note con todo el mundo. ¿Quién soy yo? Y una última pregunta es, ¿cuál es tu estrategia para mantenerte mirando en el espejo de la palabra? ¿Cómo le vas a hacer? Cosas prácticas, seamos prácticos. ¿Cuál es tu estrategia? Piensa cómo le vas a hacer. Piensa cómo vas a estar manteniendo tu mirada en el espejo de la palabra. La vas a estar escuchando en tus audífonos, la vas a traer contigo en algún momento para estar meditando en ella. Vas a tener un devocional en la mañana. Vas a estar leyendo, los de primer año van a tener su lectura bíblica puntual, sin que se les pase ni una, porque luego les quitan puntos en los exámenes.
sea, ¿qué estrategia vas a hacer? ¿Cómo vas a estar meditando? ¿Cómo le vamos a hacer para estar meditando de día y de noche en la palabra? Y que podamos tener esa perspectiva que Dios tiene de nosotros, esa doxa, es la palabra doxa, esa gloria, esa buena opinión. Cada vez que lo ves en el Nuevo Testamento, cuando ves la palabra gloria de Dios, ve esto, es doxa. Cada vez que veas la gloria de Dios, es la buena opinión de Dios, el buen concepto de Dios. Sé que muchas veces se habla así como que la gloria de Dios, cuando en el Antiguo Testamento llegaba la nube y llenaba el lugar de la gloria de Dios, pero esa es otra palabra diferente. En el griego, la palabra gloria todo el tiempo es doxa, buena opinión, buen concepto de ti, buena estima de ti. Y si Dios te está viendo de esa manera, ¿por qué te vas a ver diferente?